Buenos días, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Nos extrañamos el día de ayer, extrañamos el diálogo, extrañamos las preguntas, extrañamos las charlas, pero ha sido un día de bendición, ha sido una semana hermosa que le damos gracias al Señor por permitirnos hacer lo que más amamos hacer y por permitirnos hacer lo que Él nos llamó a hacer. Así es que, dicho esto, les saludamos a todas las personas que están conectándose en este momento, a todos los que lo harán durante este estudio y a todos los que lo harán después que termine este estudio, los cánticos y la exposición de la palabra. Recuerden, hermanos, que estamos saliendo en vivo por la página de la Ministerio de Jóvenes Iglesia Cristiana Unida, la página oficial de los jóvenes de la Iglesia Cristiana Unida de Chicago. Estamos, si usted todavía no conoce sobre la página, lo invito a que pueda buscarnos a través de en Facebook como el Ministerio de Jóvenes Iglesia Cristiana Unida, que le pueda dar un like o un me gusta y pueda compartir lo que estamos haciendo. Tan pronto terminemos el estudio el día de hoy, vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración al Señor a través de cánticos, y después de que terminemos ese tiempo de alabanza vamos a escuchar la palabra del Señor que la trae por medio de nuestro pastor Denis Flores. Vamos a dispongamos nuestro corazón para poder recibir la palabra del Señor, para poder aprender la palabra del Señor, para poder poner en práctica las cosas que aprendamos de la palabra del Señor el día de hoy. Nuevamente ha sido una gran bendición el poder estar compartiendo con ustedes y unas gracias y pedirle a todos ustedes por oración para el liderazgo de la Iglesia Cristiana Unida, para los proyectos que Dios en su infinita misericordia nos permitirá realizar, por aquellos proyectos que hay en mente, por aquellos proyectos que todavía no están en mente, pero están en la mente del Señor. Oren, por favor, para que el Señor nos permita estar todos día con día más centrados en el propósito de Dios para nosotros como congregación, que podamos empezar a desarrollar nuestra vida cristiana congregacional de una manera unida cada vez más. Esa es la petición que tengo para todos ustedes. Así es que vamos a empezar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. La semana pasada terminamos una parte sobre si el Dios de los cristianos es el Dios de los católicos, y ha sido una gran bendición el poder compartir eso, y hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a pedirle al Señor de su dirección. Capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a pedirle a Dios de su dirección para que nos permita de sabiduría para escudriñar su palabra. Dios y Padre, gracias en esta mañana hermosa que usted nos permite, Señor, tener y experimentar. Señor, gracias por el gozo de su presencia, por acompañarnos día con día, Señor, en todo lo que hemos estado realizando. Gracias, Señor, por el gran amor suyo con el que usted nos ha revestido, con el que usted nos cuida, con el que usted nos sostiene, con el que usted nos ministra, Señor, en estos tiempos difíciles, no solamente para nosotros como persona y familia, pero también la sociedad en el mundo entero. Gracias, Señor, porque su palabra no está atrapada, su palabra no está encerrada. Gracias porque su palabra, Señor, sigue teniendo ese mismo poder de llegar a las personas y, Señor, creer que nunca va a regresar atrás vacía, que usted va a realizar con su palabra, Señor, el propósito que usted ha determinado en la vida de cada persona que en esta mañana, en este día, Señor, en las diversas plataformas de las páginas sociales vamos a estar exponiendo su palabra. Le pido una bendición especial por el estudio de esta mañana. Le pido una bendición especial, Señor, por las alabanzas que vamos a elevar hacia usted, Señor, a través de cánticos, y una bendición muy especial por la exposición de su palabra, que pueda calar en lo más profundo de nuestro corazón y nos pueda motivar a una transformación. Y al orar, Señor, por el programa de la Iglesia Cristiana Unida en esta mañana, en este domingo, Señor,
le rogamos por los ministerios en el mundo entero, por los ministerios que van a compartir, Señor, su palabra, que van por aquellos líderes, pastores, maestros que se están esforzando por llevar la palabra, Señor, al mundo entero. Bendícelos de una manera muy especial, que su nombre sea glorificado. Aquellos pastores y líderes que correctamente predican su palabra, esa palabra viva, esa palabra de verdad, sin alteraciones, sin manchas, Señor, bendícelos, ayúdalos. Y a las personas, Señor, que están utilizando el evangelio como una fuente de ganancia, a las personas, Señor, que están tratando de en estos momentos, Señor, buscar como objetivo personal, Señor, no que su palabra sea proclamada, sino que sus ministerios puedan ser bendecidos de una manera especial, particularmente, propiamente, Señor, que usted pueda reprender todo acto del enemigo, Señor, que hace ver, Señor, a su iglesia en estos momentos de una manera incorrecta. Su palabra es para expresarla, su palabra es para compartirla, porque su palabra tiene el poder de transformar. Y nosotros nos mantenemos firmes, Señor, en lo que su palabra enseña. No buscamos predicar su palabra, Señor, por una ganancia personal, por la búsqueda de aumentar las cifras en nuestros bancos. Señor, ayúdenos a que podamos mantenernos firmes en la prédica de su palabra y ser siempre, Señor, sanos en el expresarla. Bendice los ministerios que nos esforzamos por hacer que esto sea posible. En el grandioso nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Y decía esto, hermano, porque esta semana hemos estado, nosotros, juntamente con miles y miles de personas, han estado ofreciendo los servicios a través de línea, y me llegó unas preguntas de las tantas que han llegado y como comentarios en mi página y en la página de la iglesia, pero en mi página personalmente me llegó un comentario sobre a qué hora nosotros íbamos a pasar el diezmo, el tiempo del diezmo en las prédicas y la charla que estábamos dando. Y hermanos, esto es un tiempo para compartir la palabra del Señor, para que traiga esperanza en la vida de las personas. No es un tiempo para sacar provecho personal, ni provecho congregacional, ni denominacional. Este es un tiempo para expresar la palabra del Señor y que la palabra del Señor pueda calar en sus corazones en la necesidad que usted tiene. El Señor hace la obra completa en el ser humano. Y nosotros nos preocupamos por dar la palabra del Señor. Todo lo demás, dice el Señor en su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Nosotros creemos que es así, la palabra de Dios dice que es así, el Señor nos manda a que hagamos el trabajo de Él, y todo lo demás, todo lo que humanamente necesitamos para poder vivir, el Señor lo va a dar por añadidura, y nosotros lo creemos. Eso es el concepto de fe que manejamos en este ministerio. Vamos a capítulo 2. Estuvimos leyendo sobre el capítulo 2, versículo 8. Estamos en la segunda de las iglesias, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Vamos a ver qué es lo que el Señor le está hablando a la iglesia de Esmirna. Y dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De modo que aquí está. ¿Cuál es el contexto de lo que el Señor está hablándole a las iglesias? ¿Cuál es el contexto del mensaje del Señor a las iglesias? Primero hay un contexto histórico. El primero es cómo la iglesia va a enfrentar su vida congregacional a través de los siglos. Los que creemos en la escatología vemos
las 7 iglesias como los 7 periodos de la iglesia en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Pero también históricamente esto es una carta de aliento en contra de lo que el Imperio Romano estaba haciendo para desaparecer la naciente iglesia. Estas iglesias que menciona el Apocalipsis son iglesias reales que existieron realmente en el tiempo donde Juan estaba escribiendo. Son iglesias que realmente existieron. Cada una refleja un problema muy particular. En cada iglesia el Señor da un mensaje muy particular. El otro propósito es que también hay un propósito personal, porque la historia de la iglesia también nos habla a nosotros, nos dice a nosotros que es la historia de nuestra vida. Si nosotros leemos el Apocalipsis y solamente nos concentramos en verlo desde un punto histórico, en lo que pasó en el tiempo, en el primer siglo con las iglesias, desde el primer siglo con las iglesias, y lo que estaba sucediendo con estas iglesias en particular en ese primer siglo, perdemos todo el enfoque de lo que el Señor ha estado haciendo con la iglesia a través de los siglos. Si solamente nosotros nos concentramos en ver la iglesia que está sufriendo en el primer siglo, o la iglesia, estas 7 iglesias que está hablando el Señor en el primer siglo, y nos concentramos únicamente en la historia de la iglesia a través de los siglos, desde el siglo I hasta el día de hoy, nos perdemos la intención completa del mensaje de Dios. Pero si nosotros agregamos o ponemos todo junto, el hecho de que el Apocalipsis nos muestra la historia de las 7 iglesias en este primer siglo, creemos que también es la historia de la iglesia a través de los siglos, pero también hacemos de esto una aplicación personal, es decir, el mensaje de Jesucristo a las iglesias es un mensaje pertinente para nosotros el día de hoy. Todo lo que el Señor está diciéndole a la iglesia, le estaba diciendo a estas 7 iglesias, nosotros también vivimos un proceso así. Es el trabajo suyo descubrir cuál es, qué es lo que le está tocando a usted, por ejemplo. ¿Qué es lo que le toca a usted descubrir? ¿Qué es lo que usted puede decir? Yo estoy en esta situación, yo estoy en esta condición, de modo que tengo que animarme a cambiar de acuerdo a la advertencia que Jesucristo hace a cada iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y conozco tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a la primera iglesia. Es impresionante lo que el Señor le está diciendo. Hermano, antes de continuar, recuerden que esto es un estudio bíblico. Vamos, si usted tiene alguna pregunta, por favor, no tema interrumpir o mandar su pregunta a través de ahí en los comentarios. Mande su pregunta y vamos a tratar de responderlo de la manera como lo hemos venido haciendo toda esta semana. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Viene algo que el Señor
es una expresión muy fuerte que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti, es decir, estamos en una enemistad por esta razón. Tú has dejado tu primer amor. Tú has sido una iglesia de arduo trabajo. Has tenido paciencia. No has podido soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, está hablándole a una iglesia que doctrinalmente ha sido muy sana, o era muy sana. Tenían la capacidad de poder rechazar los ministerios apostolares falsos, de los que hablamos en esta semana. Precisamente hablamos sobre el apostolado. Dice el Señor: tú has tenido la capacidad doctrinal, la capacidad teológica de poder sentar la palabra de Dios. Has sido una iglesia que nosotros llamamos cristocéntrica. Has sido capaz de rechazar las falsas doctrinas. Sin embargo, hay algo que yo tengo contra ti que me pone en un serio conflicto contigo, o te pone a mí en un serio conflicto conmigo, dice el Señor. Has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que usted puede ser doctrinalmente sano, que está costando mucho el día de hoy ser doctrinalmente sano. Usted puede estar comprometido con la vida, el desarrollo de la vida cristiana en su hogar, en su congregación. Pero usted puede haber dejado la pasión para hacer tales cosas. Usted puede seguir haciendo buenas obras. Usted puede seguir haciendo un arduo trabajo. Usted puede ser instruido doctrinalmente de una manera muy sana. Pero cuando usted pierde ese elemento que se llama pasión, cuando usted pierde esa pasión por las cosas del Señor, cuando su comportamiento, cuando usted empieza a ver su accionar por el Señor ya no tan alegre como lo hacía antes, cuando a usted antes no le importaba si lloviera, tronara o relampagueara, usted estaba dispuesto a servir al Señor, y el día de hoy usted sigue haciendo eso, sigue trabajando por Él, sigue comprometiéndose. Le decía a mis hermanos en la Cristiana Unida, sigue comprometiéndose en la cocina, sigue trabajando como ministrando a los pobres. Pero ¿cómo usted da cuenta que ha perdido la pasión? Cuando usted sigue haciendo las mismas cosas, pero empieza a agregarle quejas. Cuando usted sigue haciendo las cosas, pero usted empieza entonces a verlo como una carga, ya no como una bendición. Si usted está desarrollando un ministerio, si usted es un creyente, el solo hecho de ser creyente es un ministerio. Nosotros tenemos el ministerio de ser creyentes, de representar a Cristo en el lugar donde estamos. Si usted era una persona que cuando entregó su vida al Señor, usted le hablaba hasta las piedras de Dios, o usted no le importaba que lo llamaran loco, que lo llamaran loca, si usted estaba apasionado por compartir la palabra, aun cuando no conociera mucho de la palabra, pero a través de los años usted ha ido cambiando de manera, de modo que ahora usted ve lo que fue al principio de su vida cristiana, y el día de hoy dice: ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Por qué yo no hablo del amor de Dios como lo hablaba antes? ¿Por qué yo no comparto del Señor como lo hacía antes? Y empieza una serie de cuestionamientos. ¿Sabe qué dice el Señor? La respuesta es: usted ha perdido la pasión por hacerlo. Usted intelectualmente sigue pensando y rechazando falsas doctrinas. Usted intelectualmente sigue creyendo que tiene que hacer las cosas en la iglesia porque tiene que hacer las cosas en la iglesia, que tiene que mostrar un carácter cristiano en su hogar porque tiene que mostrar un carácter cristiano en su hogar, que ya la oración dejó de ser una necesidad para convertirse en una rutina, que la palabra de Dios dejó de ser lo único que me forma a mí como para vivir la vida, para convertirse solamente en un libro devocional. Escucha bien lo que estoy diciendo. Si usted la oración la empieza a tener ahora como una rutina. Si la palabra de Dios solamente usted lo utiliza como un libro devocional, usted ha perdido la pasión.
por las cosas del Señor. De manera que la primera carta, el primer mensaje a la iglesia de Éfeso fue tan pertinente en el primer siglo, durante la historia de la iglesia, que cumplía esas cualidades de Éfeso, pero también es pertinente para su vida. Y me gustaría que usted pudiera empezar a analizar lo que estamos compartiendo esta mañana. Usted pudiera analizar. ¿Por qué? Continuemos. Capítulo 2 de Apocalipsis. Dice así. Tú has sufrido. Tú has tenido paciencia en medio de tus tribulaciones. Aun cuando has sufrido, has tenido paciencia y aún así has estado trabajando arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, las cosas visibles de ti se han manifestado, pero la esencia o la motivación en tu mente es lo que se ha alejado. Y sucede muy a menudo, ¿no? Y llega a pasar. Cuando usted se esfuerza, les decía a mis hermanos en la cocina, usted se esfuerza para que lo que usted va a preparar para compartir con los hermanos, usted pensó, hizo, es su responsabilidad ahora de cocinar, y ya llega el día sábado cuando usted tiene que prepararse para cocinar para el domingo, y ya deja de ser el gozo de ir a buscar los productos para hacerlo, sino que empieza a haber molestia y ve eso como que de todo el tiempo que estoy dando, ahora tengo que concentrarme más en esto y gastar otro tiempo en ir a comprar, pero tengo que ir a comprar porque ya me comprometí a hacerlo, y usted se levanta, usted va y compra los productos para cocinar, usted va temprano a la iglesia para cocinar, empieza a cocinar y usted sí está cocinando, sí está haciendo el mismo aderezo, está haciendo el mismo platillo delicioso que le gusta a los hermanos, pero de pronto llega una persona cuando recibe el plato y le dice, hermana, he probado esto, pero no tiene tanta sal como a mí me gustaría. Y usted empieza a poner dentro de usted, pero esta gente no entiende, esta gente no comprende, esta gente no sabe el esfuerzo que yo he hecho por ir a comprar, por ir a venir. Entonces empieza ese ministerio hermoso que empezó en su vida como una provisión de Dios para el desarrollo de sus talentos y sus dones, empieza a convertirse en un ministerio de amargura. Usted sigue haciendo las cosas, sigue trabajando para el Señor, pero la intención, la motivación suya ha cambiado, y la razón es, dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Y eso sucede en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Dejamos el primer amor porque asumimos que todo esto ya lo tenemos. Voy a cocinar porque tengo que cocinar, porque no hay nadie más que tiene que cocinar. Pero también esto aplica a nuestras relaciones interpersonales, en nuestro matrimonio. Perdemos esa pasión del primer amor y el día de hoy somos incapaces de poder ver a nuestra pareja de la misma manera, con pasión, que los veíamos al principio. Entonces, el reflejo de su relación, si usted está casado, casada, el reflejo de su relación matrimonial es el reflejo de su servicio al Señor. Si usted ha perdido la pasión en su matrimonio, usted es muy probable que haya perdido la pasión para hacer las cosas externas, fuera de su matrimonio. Si usted ha perdido la pasión en su vida personal, es muy probable que usted haya perdido la pasión en todo lo que se refiere a su vida, a la expresión de su vida personal. De la misma manera como usted está simplemente sobreviviendo en su relación, porque usted tiene que seguir adelante en el matrimonio, porque tiene hijos, porque tiene cuentas que pagar, porque tiene que seguir, porque el matrimonio para muchas personas dice que es no me puedo divorciar porque es hasta que la muerte nos separe, y viven pidiendo al Señor, ojalá Señor que llegue la muerte para que nos separe pronto, y usted llega a la iglesia de una manera autómata,
automáticamente, usted está funcionando de una manera automática, es porque usted ha perdido la pasión. ¿Y sabe cuál es el gran problema aquí? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y dice, vuelve a ese primer amor, haz tus primeras obras. De la misma manera como lo hacías antes, vuelve a hacerlas ahora. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y lo que está diciendo el Señor es, recuerda, por tanto, de dónde te alcancé. Recuerda, por tanto, cómo era tu condición cuando yo te encontré. Busca en tus recuerdos, dice el Señor, la necesidad que tú tenías de mí cuando yo fui a buscarte. Regresa a tu historia para cambiar tu presente. Regresa a tu pasado para ese pasado en relación con Dios, para que puedas cambiar en este presente en tu relación con Dios y en tu relación con los que están alrededor tuyo. Si nosotros tomamos este consejo del Señor para los mismos matrimonios, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo creo que muchas esposas, muchos esposos estarían muy contentos en que las cosas en su matrimonio volvieran a ser como al principio. Porque eso es lo que el Señor está diciéndonos aquí. ¿Usted recuerda cuando conquistaba a su esposa? ¿Usted recuerda cuando se dejaba conquistar por su esposo? Existía pasión. ¿Usted recuerda cuando entregó su vida al Señor? El deseo grande que tenía de empezar a descubrir las verdades de Él y empezar a experimentar una transformación en su carácter. Uno no cambia carácter, uno transforma el carácter. Cuando usted empezó a ver la transformación de su vida a través de transformar su carácter, y el carácter va transformándose a través de renovar nuestras ideas, nuestros pensamientos, ya no pensar de una manera carnal a través de nuestra alma, sino empezar a pensar espiritualmente a través de nuestro espíritu en conexión con Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Vuelve a ese primer momento donde por primera vez mi espíritu se conectó con tu espíritu a través del Espíritu Santo por la conversión que experimentaste. Vuelve a ese pasado. Recuerda cuando vivías con gozo conmigo, cuando me buscabas de noche, cuando leías la palabra porque considerabas que era tu sustento y no tu libro de devocional solamente. Porque buscabas en la palabra las verdades que te ayudaban a transformar tu vida, a transformar tu carácter. No un libro donde lees simplemente para terminar un plan de leer la Biblia en un año. Si usted se ha metido en un plan de leer la Biblia en un año, por más buenas intenciones que esto traiga, pero si usted no vive la palabra del Señor y no permite que la palabra del Señor cale en su mente para motivarlo a una transformación, usted está haciendo de la palabra simplemente un libro de devocional. No va a impactar su vida para nada. Y la prueba es su pasión por el Señor. La pasión nos lleva a realizar aquellas cosas que son humanamente imposibles de creer. Una vez uno de los muchachos hace 20 años atrás, o 22 años atrás, más o menos, el líder nuestro de la alabanza, o el muchacho que tocaba el piano, estaba enamorado de una de las muchachas que tocaba la batería y que cantaba en ese tiempo. Estaban de novios. Y estuvo nevando, esas nevadas muy duras, y él agarró su bicicleta y se fue. Y luego me llamó a mi celular de una cabina. En ese tiempo habían cabinas, no habían los celulares que tenemos el día de hoy, la tecnología que teníamos el día de hoy. Me llamó a mi celular, un celular que recuerdo que parecía un ladrillo, y me dice: quiero que tú seas testigo, escuche el viento, mira cómo está el viento. Le digo: ¿dónde estás?
estoy yendo a buscar a mi novia. Le digo, pero de la iglesia a la casa de tu novia, en bicicleta te vas a hacer más de 2 horas, o quizás más, y en esta nevada, tú estás loco. Me dice, no, te llamo para que tú seas testigo de todo el esfuerzo que yo estoy poniendo para ir a ver a mi novia. Eso es pasión. La pasión motiva a hacer esas cosas. ¿Qué pasó? De novios están con el deseo de caminar en lo más difícil, en la nevada, en la tormenta más fuerte, en el frío más intenso, y todo por ver a la novia, por verla, tocar las manos, y darle un abrazo, darle un beso, y luego de casados no quieren que, no la saca, pero ni a las protestas la quiere sacar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó ahí? Se perdió la pasión. La pasión por el Señor, esa pasión por el Señor nos hace a nosotros creer que todo lo que nosotros podemos hacer para el Señor tiene sentido. Mi pasión por el Señor me anima a mí a vivir enamorado de Él. Es mi deseo, es mi necesidad. Quiero complacerlo, quiero agradar su corazón, quiero alegrar su corazón. Me interesa saber lo que piensa el Señor. Me interesa conocer la voluntad de Dios. Me interesa ser usado por el Señor en la manera como el Señor quiere usarme, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que yo viva, a pesar de que todo mi vida esté atravesando humanamente mal, pero mi pasión por el Señor me anima a sostenerme firme por Él. Me manda a seguir cumpliendo la razón de mi existencia. Eso es pasión. Me anima a hacer las cosas que de otra manera no se podrían hacer, independientemente del resultado. Independientemente del resultado. Nosotros vemos a un profeta como Jeremías con una pasión por el Señor, cumpliendo a cabalidad el propósito de Dios, y el Señor le dijo: Jeremías, yo te llamo para que prediques la palabra a un pueblo de duro corazón. Tú vas a predicar, pero ellos no te van a escuchar. Hermoso ministerio. Vas a sufrir lo que vas a sufrir, vas a pasar penalidades por mi llamado que te estoy haciendo, vas a exponer la palabra por muchos años, pero nadie te va a escuchar. Sin embargo, Jeremías, frente a esta misión del Señor, le puso pasión, independientemente del resultado. Él sabía que no lo iban a escuchar, pero puso pasión a su ministerio. Y sufrió lo que sufrió porque el Señor lo había llamado, que no quería agradar a la gente, quería agradar a Dios. Eso es el concepto de pasión. ¿Cómo hago yo para agradar a mi Señor? ¿Cómo hago yo para agradar? ¿Cuáles son las maneras que usted debe de buscar para agradar, para tocar el corazón del Señor? Constantemente, todos los días. Y eso se logra, apunte bien, cuando usted cree en la oración como la manera de comunicarse con el Señor, y no como una rutina cristiana. Vuelva a la oración, a esa oración de dependencia de Dios. Esa oración cuando usted la hacía y se postraba y lloraba y derramaba su espíritu delante del Señor, pero a través de los años usted dice: bueno, yo puedo orar de la manera como yo quiera, así que acostado en mi cama también puedo orar porque Dios me escucha también así, sentado y acostado. Y es cierto, el Señor lo va a escuchar a usted, aun cuando usted se ponga de cabeza y empiece a orar de cabeza, el Señor lo va a escuchar. El problema no es Dios, el problema es cómo está, cuál es la condición de su corazón, qué es lo que lo vuelva a ese primer amor donde usted se postraba delante del Señor y honestamente y de verdad creía que su oración era la única manera de recibir respuestas de parte de Dios para su vida, para su necesidad. Usted se sentía alegre, contento de que a pesar de lo que viviera, usted tenía el recurso de la oración para llegar y descansar su espíritu, su alma delante del Señor y encontrar de Él la fuerza, la paz que dice su misma palabra que va a suceder cuando uno confía en Él. Vuelva a su vida de oración, su vida sencilla de oración, su vida simple de oración. No se complique la vida con cuestiones teológicas. Tome la palabra del Señor como el libro de fe y práctica para su vida. Es decir, ¿cómo yo enfrento este domingo?
leo la palabra del Señor y esto me da a mí la capacidad de moldear, empezar a moldear mi carácter, transformar mi carácter. Nadie, ninguna persona cambia carácter. La palabra del Señor no nos llama a cambiar el carácter porque nosotros hemos nacido con un carácter dado por el Señor. Eso no va a cambiar. Y de repente usted se está frustrando porque su carácter no cambia. Y el Señor no le manda a cambiar el carácter. El Señor le manda a transformar su vida. A usar del Espíritu Santo para el dominio propio. Usted tiene que aprender a dominar su carácter a través de las prácticas, de las prácticas espirituales que Dios ha determinado para que eso sea posible. No te conformes a este siglo, no te conformes a ser quien eres, sino que transfórmate a través de la renovación de tu entendimiento. Tienes que agregarle paciencia, tienes que agregarle virtud, excelencia moral, dominio propio. Tienes que desarrollar dominio propio, tienes que desarrollar paciencia, pero utiliza la palabra del Señor como el único libro que te motive a tu transformación. No deja de usar la Biblia como tu libro devocional. Eso se llama religiosidad. Eso se llama religiosidad. La Biblia, la palabra del Señor, no puede ser usada como un libro solamente para ser devocional. La palabra del Señor tiene que ser usada como el libro que me anime a mí, me convenza a mí para transformar mi vida y mantenga mi pasión por el Señor, mantenga mi primer amor siempre. Lo que está diciendo el Señor es que nosotros podemos vivir siempre en ese primer amor. Con la gran diferencia y la gran bendición es que podemos vivir ese primer amor constantemente con mucho más sabiduría. Podemos vivir el primer amor constantemente, pero con mucho más sabiduría. La sabiduría que da la palabra del Señor. ¿Cómo vamos, Esteban? ¿Muy bien? Hermanos, no escucho sus preguntas. ¿Están entendiendo todo o están entendiendo nada? ¿Cuánto tiempo vamos, Esteban? ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? We're 37 minutes in, so... 9:37. ¿A qué hora es? 17. 17. Tenemos 23 minutos para seguir compartiendo la palabra del Señor. Por favor, si tienen preguntas, háganlas. No esperen a los últimos 5 o 3 minutos para que toda la avalancha de preguntas lleguen. Recuerden que después de esta escuela dominical vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración al Señor a través del cántico. Así es que sigamos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y esta es la razón por la que, mire que nuestro comportamiento individual siempre refleja lo que va a suceder con una congregación en particular. En el capítulo 1, versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, los pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, cada iglesia es un candelero. Cada congregación cumple el concepto de Dios de ser la luz para el mundo, la luz para una sociedad. Una congregación está puesta para que pueda alumbrar el mensaje de Cristo a la sociedad, para que la gente pueda ver en el accionar de una congregación la presencia de Cristo. Cristo no lo representa a usted. Usted representa a Cristo. Donde usted vaya y usted dice que es creyente, usted es como parte de ese cuerpo de Cristo, usted está representando a Cristo. Y cuando todos nosotros como congregación nos juntamos en un específico o un determinado lugar, esa congregación viene a convertirse en la expresión del cuerpo de Cristo para la sociedad, para el mundo. Es el candelero para el mundo. Mi pregunta aquí para ustedes es: si el Señor juzgara la vida suya como luz para el mundo, si el Señor nos juzgara a nosotros
como Iglesia Cristiana Unida y la iglesia que usted, donde usted va, si no es miembro de la Iglesia Cristiana Unida, si el Señor juzgara su congregación, su vida y su congregación como el candelero para alumbrar las verdades de Cristo para la sociedad, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería el resultado si el Señor juzgara su vida y la vida de la iglesia como lumbreras para el mundo, lumbreras para la sociedad que está alrededor de su congregación, para la gente que está alrededor suyo? ¿Qué diría su esposa sobre usted si usted es un creyente? ¿Qué pensaría su esposo sobre usted si usted es una mujer creyente? ¿Qué dicen sus hijos de usted como una pareja creyente, como un matrimonio creyente? ¿Pueden sus hijos avalar que usted es una mujer de Dios, que usted es un hombre de Dios? ¿Puede usted como padre y mamá decirle a sus hijos, ustedes realmente tienen un comportamiento de hijos creyentes? Pensemos en eso. Dime, Esteban. Dice, ¿cómo le enseño a mi niña la palabra de Dios? ¿Con qué versículos en la Biblia empiezo? Mire, gracias por la pregunta. Y vamos a hacer un comercial rapidito. Una de nuestras jovencitas nos mostró ayer el deseo de poder hacer clases instructivas, formativas para los niños de la edad de 4 años a 9, 10 años. Oren por favor por este proyecto. Queremos, si no la próxima semana, la siguiente semana, poder empezar a desarrollar ese proyecto para los niños, cómo empezamos a enseñarle las grandes verdades de Dios a nuestros hijos. Pero sería muy bueno que usted empiece con el libro de Génesis, a sus niños, los que están siendo formados, 4, 5, 6 años en adelante. Empezarles a enseñar el concepto de la creación del mundo, las historias de la creación que son reales, que son verdad. Que empiece usted a formar en la mente de sus hijos la verdad de que tenemos un Dios creador. Porque déjeme decirle que desde el momento que sus hijos empiecen a pisar el preschool o que tengan contacto con la escuela secular, el diseño de la escuela secular está dado para que los hijos, los jóvenes o las personas que están siendo adiestradas por el sistema educativo de nuestra nación pierdan su fe o nunca desarrollen fe y no crean en un Dios creador. De modo que el antídoto para esta corriente humanista, gnóstica, atea, es usted como padre y la palabra del Señor. Siéntase con sus hijos. Analicen el capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Empieza la historia de la creación de todo lo que vemos. Empiece a contarle esas historias. Usted va a llegar a descubrir grandes verdades de la palabra. Por lo menos usted va a darse cuenta de que en el principio de la creación todos los seres humanos éramos vegetarianos. Y después de que el Señor restablezca todo lo que va a restablecer, vamos a volver a ser vegetarianos. Así que, pero usted lo va a descubrir juntamente con sus hijos desde la primera página del libro de Génesis. Sería una muy buena, es la mejor alternativa o la mejor opción para enseñarles verdades profundas a nuestros hijos. ¿Qué más, Esteban? ¿Por qué un cristiano deja su primer amor? ¿Y por qué se vuelve en un religioso más? ¿Por qué el cristiano pierde su primer amor? Bueno, el cristiano pierde su primer amor porque empieza a hacer de su vida una rutina. Escuche bien. Empieza a hacer de su vida una rutina. Y eso aplica en todos los aspectos de nuestra vida. En todas nuestras relaciones interpersonales. Recuerde que nuestra relación con Dios es una relación interpersonal. Es de un ser inferior a un ser superior. Completamente superior, pero es una relación interpersonal. Esa es la gran maravilla de tener un Dios que, siendo nosotros imperfectos, nos permite relacionarnos con un Dios completamente perfecto. 3 veces santo, dice su palabra, pero es una relación interpersonal. De la misma manera, la relación que usted tiene con su esposo, con el novio, con el amigo, es una relación interpersonal. ¿Por qué se pierde el primer amor? Porque entro en una rutina. Lo decía desde el principio.
Cuando usted deja de orar de la manera como lo hacía al principio, cuando las motivaciones suyas para orar eran porque usted realmente necesitaba refugiarse en el Señor, necesitaba descansar en el Señor, creía realmente que a través de orar el Señor iba a responder y le iba a dar la calma y la tranquilidad que su alma, su espíritu necesitaba. Cuando usted dejó de leer la Biblia, dejó de ver la Biblia como el único libro para formar su vida, para formar su carácter, para enseñarle a amar, para enseñarle a perdonar, y usted dejó de leer la Biblia con ese propósito y ahora empieza a leer la Biblia simplemente porque quiere terminar de leer la Biblia en un año o nunca lee la Biblia. Y me atrevo a pensar, y creo no estar equivocado, cuando digo que el 90% de todos ustedes que están viéndome, el 90% de todos ustedes que me están viendo en esta mañana, y de las personas que van a ver después de que termine este estudio, no leen la Biblia. No leen la Biblia. No leen la Biblia. Cuando hay personas que se dicen creyentes y no leen la palabra del Señor, su vida entra en una monotonía, en una rutina. Usted empieza a hacer las cosas por costumbre, por simple costumbre. Y todo cuanto se hace por costumbre empieza a perder, la pasión empieza a disminuir, a irse. Vuelva a su primer amor. ¿Usted se acuerda cuando iba a buscar a la novia, a su esposa cuando era su novia? Usted se lavaba la cara, se bañaba. Si usted sabía que a su novia le gustaba que usted oliera bien, usted no iba todo cochino, apestoso, usted se perfumaba. Usted, si quería darle un beso, en el camino se mascaba 20 gomas de mascar para que su aliento no fuera malo. Usted hacía lo que a ella le agradaba, permitía lo que a él le agradaba. Eso es pasión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted abrazaba a su esposa y le decía, nunca te vas a separar de mi lado y vas a estar siempre así conmigo. Y ahora usted, cuando su esposa quiere acercarse a su brazo, usted dice, quítate de aquí que me estás cansando mi brazo. Y se perdió la pasión. Se perdió la pasión. Se perdió la pasión. Y cuando usted pierde la pasión por su pareja, eso no quiere decir que la pasión se acabó en usted. Usted va a buscar otras formas, otras maneras de apasionarse. Y lo mismo sucede en la relación con el Señor. Lo mismo sucede. Cuando usted pierde esa comunión con el Señor, deja esa pasión por el Señor, hay otras cosas que empiezan a cautivar su mente. Ya no es Dios el que empieza a llenar mi vida. Ya no es Dios el que satisface mis necesidades. Empiezo a ser infiel con el Señor. Por eso es que muchas personas el día de hoy que dicen que aman a Dios están adictos a la pornografía. Por eso es que muchas personas que dicen que aman a Dios, muchas personas que dicen que viven por el Señor, llegan a ser infieles. Por eso es la respuesta de que cuando usted dice que ama a Dios y quiere al Señor, pero lo que usted provoca es la división en su congregación. Amando al Señor, usted provoca división en su congregación porque empieza con el deseo de querer manejar, que la iglesia se maneje de acuerdo a cómo usted maneja su matrimonio, su hogar. Una gran cantidad de personas quieren manejar la iglesia como se maneja su hogar. Por eso es que las congregaciones están como están. Otra pregunta. ¿Cómo compartir la palabra de Dios sin ser tan hostigante, entre comillas, o en otros casos odioso? ¿Cómo compartir la palabra que no sea sin ser hostigante? Sin ser hostigante. Decía un evangelista, dijo, vaya y comparta la palabra de Dios. Y si es posible, hable. Vaya, comparta la palabra de Dios y si tienes necesidad, habla.
lo que está diciendo es, déjeme buscar aquí, hay un versículo hermosísimo de la Escritura. Por ejemplo, hay mujeres que... Por ejemplo, hay mujeres que quieren ganarse a su marido inconverso para el Señor y están constantemente llenando el refrigerador, la cocina, la sala, el baño de versículos para que el marido pueda leer los versículos y se convenza. Y pone versículos debajo de la almohada, el marido se levanta, ve la almohada, lee el versículo bien grande y dice arrepiéntete o morirás, y empiezan con las buenas intenciones empiezan a hacer eso. Está cocinando, está agarrando el pollo con el cuchillo y empieza a tasar el pollo. El marido llega y le dice con el cuchillo, mi amor, si hoy te mueres, ¿a dónde te vas? Y empieza a ser hostigante. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. En un caso, en un ejemplo específico. Primera de Pedro capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, lo que está en este específico ejemplo, ¿cómo comparto la palabra con un marido inconverso, por ejemplo? Dice el Señor, a través de tu testimonio, a través de tu comportamiento. Quien más te conoce, quien mejor te conoce como esposa es tu marido. Marido, quien mejor te conoce a ti es tu esposa. Tu mujer sabe lo que tú estás pensando 2 semanas antes que tú lo pienses. Así te conoce, así de profundo te conoce tu mujer. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es, y esto es una, no solamente aplica para las mujeres, pero también aplica a todo. Para todos nosotros, ¿cómo hablamos del Señor? ¿Cómo compartimos la palabra del Señor sin ser hostigantes? A través de nuestro testimonio. Nuestro testimonio habla mucho más que 1000 palabras. Tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Si tu decir está en relación y en armonía con tu hacer, tú estás en buen camino. Si tú dices que eres una mujer creyente, que eres un hombre creyente, que eres un joven creyente, y tu vida respalda esto, tu accionar respalda lo que dices, la gente va a tomarte en cuenta. Tu testimonio. Comparte la palabra. ¿Habla a la gente del amor de Dios? Claro que sí. Es necesario hacerlo. Comparte la gran necesidad de que el ser humano tiene, no de evitar el infierno solamente, porque nosotros creemos que evangelizar es decirle a la gente, si no te arrepientes vas a ir al infierno. Y aunque es una verdad bíblica, pero cuando se expresa de esa forma es sin misericordia. Pero la vida cristiana no es simplemente una escapatoria del infierno. La vida cristiana es el mejor estilo de vida porque me produce algo en este momento. Me hace un mejor ser humano, me hace un mejor padre, me hace ser un mejor esposo, un mejor marido, un mejor amigo, una mejor esposa, un mejor hijo. La palabra de Dios tiene un impacto real en mi vida diaria, un impacto práctico en mi vida diaria. El evangelio no es simplemente una escapatoria al infierno. Esa es una actitud escapista. Y el evangelio no es un sistema de reglas escapistas. El evangelio es poder de Dios para vivir en esta carne, descubrir las grandes verdades de Dios. Yo puedo transformar, puedo someter el carácter que yo tenía, el cual yo era, puedo llegar a someterlo. Ya no me domina mi carácter, domino yo a mi carácter. Ya no me dejo llevar por mis emociones, voy a empezar a vivir por mis convicciones. Mis emociones están ligadas a mi alma, a mi mente, a mis sentidos. Mis convicciones están ligadas a mi dependencia de Dios a través de su palabra. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿A qué hora es? 10:25. De modo que, hermanos, estamos
dando gracias al Señor por este tiempo. Espero que esté disfrutándolo de la manera como estamos nosotros disfrutándolo aquí. Me apasiona, me alegra mucho el poder estar frente a ustedes, compartir la palabra. Esta palabra esta palabra que tiene el poder de transformar su vida, tiene el poder de transformar la mía. Así que vamos a hacer un recuento de lo que hemos estado hablando. Nuevamente usted pierde el primer amor. Usted puede estar haciendo las cosas en inercia. Seguir haciendo las cosas en inercia. Porque la costumbre, la rutina ha acabado con la pasión suya. En su hogar, en la iglesia, en sus relaciones interpersonales. Una persona así no vive, una persona así sobrevive. Una persona que hace todo por inercia, motivado por la rutina, por la costumbre, por la apatía, es un mal testimonio del amor de Dios. Porque el amor de Dios, cuando yo descubro todos los días el grande amor de Dios, eso me tiene que llenar a mí de amor, de pasión, de gozo, me motiva. El amor de Dios me motiva a vivir, a actuar de otra forma. Abrazo a mi esposa porque el Señor me ama y yo quiero cumplir su palabra que dice: maridos, vivid sabiamente con su mujer, dándole a tu mujer honor como a vaso frágil. Entonces, todos los días yo me levanto con el deseo de cumplir eso que la palabra del Señor dice y dependo de Dios para eso. Él es mi motivación, Él es mi anhelo, Él es mi aliento, Él es mi sustento, Él es mi guiador, Él es mi consolador, Él es el que me alienta, es el que me motiva, el que me bendice, el que me da, el que me capacita. Todo lo hago por Él. Todo lo hago por Él. Eso es lo que el Señor está diciendo. Volvamos a nuestro primer amor y mantengamos nuestro primer amor para dejar de estar haciendo las cosas en rutina. Lo mismo sucede en la expresión de lo que nosotros hacemos en nuestra relación del ministerio. No es una carga, no es un dolor hacerlo, es un gozo hacerlo. El sentarse al escribir todos estos estudios y tomar la palabra nunca es un dolor, nunca es una molestia, nunca es nada que me quite el gozo de hacerlo. Cada vez que leo la Biblia, cada vez que escribo algo, le digo al Señor: ayúdame, dame sabiduría, porque quiero escribir lo mejor que tú quieres darme para mi vida, para la vida de los que van a escuchar, porque esto es vida, porque esto es bendición, esto es transformación. La pasión tiene que estar siempre ahí, no importa el lugar donde usted es requerido, no importa lugares donde el Señor lo lleve. Cuando usted está en relación con el Señor, con esa pasión con el Señor, el lugar no importa. Mientras usted esté apasionado por el Señor, céntricamente establecido en su palabra, usted puede vivir una vida de gozo y desarrollar su vida. ¿Qué más, Marisol? Tienen una última pregunta, pero no sé si ya hay tiempo ahí. A ver, ¿qué dice? Si yo no soy salvo por obras, entonces ¿por qué las obras definen mi destino? Si yo no soy salvo por obras, entonces ¿por qué las obras definen mi destino? Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si la salvación no es por obras, ¿por qué las obras definen mi destino? Bueno, lo que define su destino no son sus obras. Lo que define su destino es su comprensión del Evangelio, comprensión del sacrificio. Y las obras se convierten en la muestra de que usted ha entendido la salvación. Es completamente diferente. Porque por gracia sois salvos, pero hemos sido salvos para buenas obras, para practicar buenas obras, para hacer buenas obras, para desarrollar buenas obras. Obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros las hiciéramos. Es decir, la salvación viene con un paquete completo. Todas las obras que usted puede hacer buenas es porque Dios las ha preparado para que usted las haga. Y si usted ha entregado su vida al Señor, ha reconocido a Dios como su Salvador, lo ha entendido
correctamente, bíblicamente, entonces esas obras, el Espíritu Santo y esas obras es imputado, es dado a usted para que usted en su caminar las vaya descubriendo, día con día vaya descubriendo. Usted está capacitado para obrar bien si usted ha conocido realmente al Señor. Usted está capacitado para hacer obras que dignifiquen el nombre del Señor. Recuerde que las obras tienen un propósito. No es mostrarlo a usted como una persona hacedora de obras, sino dice el Señor Jesucristo para que viendo tus obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. De modo que las obras que usted hace son de testimonio para el mundo. Obras buenas son testimonio para el mundo de lo que usted dice creer. Pero las obras malas también son su responsabilidad. Porque cuando usted actúa mal, está obrando mal, llamándose cristiano, entonces usted está mostrando para la gente a su alrededor, a la sociedad y al mundo, ese tipo de Cristo en el que usted está creyendo. Espero que le haya ayudado esta respuesta. Mis hermanos, gracias por su atención, por su presencia, por su participación. Me alegra muchísimo que estemos empezando esta nueva semana de la mano del Señor. Vamos a terminar el estudio, vamos a tener un tiempo de alabanza al Señor, vamos a tener un tiempo de expresar nuestra adoración al Señor a través del cántico, y los invito a todos ustedes a tener un tiempo de regocijo a través de la adoración en cántico al Señor. Vamos a inclinar nuestras cabecitas ahí donde usted está. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Dígame. Hay una petición de oración. Una petición de oración. Por José y Domilia Arzate. Para José Junior, Edgar Delgado y toda su familia. ¿Cómo se apellida? Arzate. ¿De Colombia? No. De aquí, de Chicago. José Junior. ¿Y qué más? Edgar Delgado y toda la familia. Edgar Delgado. Familia Delgado. Vamos a orar, mis hermanos. Si es que no hay otra petición más de oración. ¿No? Señor y Padre, en esta mañana queremos nuevamente llegar delante de su presencia, Señor, por los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús, nuestro Señor, para darle gracias, Señor, una vez más, por la bendición que usted nos da de poder compartir su palabra. Muchas gracias, Señor, por este gozo que usted, Señor, nos permite experimentar al servirlo. Señor, rogando que su palabra, Señor, haya llegado y pueda llegar a los corazones de las personas que nos han visto y de aquellos que nos verán a través de estas redes sociales, Señor. Pero que sea su Santo Espíritu, Señor, el que pueda tocar esos corazones y que a través de la palabra expuesta usted pueda cumplir el propósito, Señor, en la vida de cada persona que está conectada o de las personas que escucharán esta disertación, Señor. Gracias, muchas gracias por permitirnos, Señor, tener el atrevimiento de hablar por usted. Porque cada vez, Señor, que escudriñamos su palabra, es la responsabilidad grande de hablar por usted. Señor, perdón si he dicho algo que no haya estado correcto de acuerdo a su palabra. Ayúdeme, Señor, a poder constantemente, Señor, reflexionar sobre mi responsabilidad de compartir su palabra. Gracias por el privilegio. Y de una manera muy especial, Señor, te pido por José, por Edgar Delgado y por toda la familia, Señor. Usted, Señor, que los está viendo en este momento, a cada uno de ellos y a los que no he mencionado. Usted, Señor, conoce la necesidad de cada uno de ellos como conoce la necesidad de todos, Señor, los que estamos en este momento en comunión. Sé propicio a ellos a través de su petición. Sé propicio a ellos a través de lo que esperan o lo que anhelan recibir de parte suya. Sé propicio a ellos, Señor, en su necesidad. Te lo rogamos, Señor. Que puedas fortalecer su vida de fe a través de la respuesta que usted, Señor, le rogamos que le dé a esta querida familia, a estas personas, Señor.
Gracias te damos por la vida de ellos, por solicitar esta oración por ellos. Gracias porque nos da a nosotros el privilegio de orar, de interceder por ellos, Señor. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda reconsiderar la práctica de nuestra vida diaria, esa práctica cristiana de nuestra vida diaria. Que volvamos a ese primer amor. Es posible hacerlo. Es posible no solamente volver a ese primer amor, sino es posible mantener ese primer amor. Esa pasión, Señor, que nos alienta, que nos anima a hacer las cosas con el gozo de hacerlo, Señor. No por hacerlo, sino con el gozo de hacerlo, porque sabemos a quién se lo estamos haciendo. Cuando, Señor, escudriñamos tu palabra y encontramos las verdades en tu palabra para nosotros poder, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, estamos conscientes de que lo hacemos para usted, por usted, para que su reino continúe en esa construcción, para que su reino siga avante, para que su reino siga esparciéndose. Y nosotros los que decimos que lo amamos, Señor, nosotros somos el instrumento suyo para que eso se dé. Ayuda, Señor, y le ruego de una manera muy, muy especial, Señor, que pueda redarguir los corazones de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Aquellos que realmente saben que han perdido ese primer amor. Redarguye sus mentes. Es imposible vivir una vida cristiana de gozo y en victoria real, cuando no existe la pasión por hacerlo, la pasión por vivir por usted y para usted. Le ruego, Señor, que pueda tocar nuestros corazones y que nos ayude. Que vuelva, Señor, los matrimonios que son, como usted lo ha definido, la base, la célula base de una sociedad. Y cada matrimonio es la célula base de una congregación. Permite que los matrimonios, Señor, empiecen a reconsiderar la forma como han estado llevando su relación matrimonial, Señor. Y que vuelvan a ese primer amor. Porque nuestra congregación y las congregaciones locales del mundo entero necesitan matrimonios fuertes, matrimonios sólidos, hijos que puedan ver a sus padres realmente respetarse y amarse y cuidarse. Que personas que dicen que aman al Señor realmente sean de ejemplo para esos hijos que están en una etapa formativa. Por favor, Señor, te ruego, Padre, que puedas redarguir los corazones de cada uno de nosotros en esta mañana. Y al terminar, Señor, este estudio, le rogamos por todo lo que vamos a hacer, Señor, a continuación, que su Santo Espíritu sea motivándonos a adorarlo, porque nadie puede llamarle a usted Señor si no es por su Santo Espíritu, dice su palabra. Bendice, Señor, lo que viene a continuación, con las alabanzas y los cánticos, Señor, dirigidos hacia usted, pero también, Señor, que pueda continuar tocando nuestros corazones a través de la exposición de su palabra que en esta mañana, Señor, nos trae su siervo, el pastor Denis Flores, Padre. Gracias por el hermoso privilegio de poder compartir su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Hermanos, en un momento nos vemos para tener un tiempo de adoración. ¿A qué hora es, Esteban? 10:38. 10:38, en 5, 6, 7 minutos más nos vemos. Vamos a llegar al lugar donde estamos con todos los instrumentos y en 7 minutos empezamos nuestro servicio de adoración al Señor. Amén.